No sé si sabéis quién es este hombre, pero este hombre él es cristiano, es australiano, y él nació así, sin brazos y sin piernas. Sin embargo, él es una historia de lo que puede ser de superación, porque él en ningún momento podía quedarse en casa y todas estas cosas. Incluso se ha casado, tiene hijos, en fin, una historia de superación. También, seguro que conocéis a este es Stephen Hawking, uno de los científicos más eminentes que ha dado el siglo XX, en parte del XXI. Él no podía mover absolutamente nada de su cuerpo, incluso hablaba con una máquina y todo eso. Y sin embargo, pues también fue una historia de superación increíble. Y este es un atleta también australiano, que incluso compitió contra gente normal y no tiene ninguna de las dos piernas. Superación. Sin embargo, la vida de Saúl, que es la que estamos viendo en estos días, lamentablemente no es una historia de superación. Pero como estamos diciendo, ¿no? A veces la Biblia tenemos ejemplos positivos que nos enseñan, que nos animan, ¿no? Pero muchas veces también en la Biblia los ejemplos negativos también son buenos para nosotros, nos animan también, nos advierten de ciertas cosas que ocurren, ¿no? Y hoy estamos viendo este tema que estamos viendo de Saúl, venga a mí mi reino. Pero hoy quiero que veamos este tema hoy. Ya estamos casi acabando también la historia de Saúl. La pregunta es, ¿qué hacer cuando no puedo hacer nada? ¿Qué hacer cuando no puedo hacer nada? La respuesta es muy fácil, ¿no? Nada. O sea, ¿qué hacer cuando no puedo hacer nada? Nada. Si no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Pues mejor no haga nada. Y quiero que veamos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, allí unas palabras. Primer libro de Samuel, el capítulo 16. Bueno, mientras lo buscáis, Saúl, sabemos que después del capítulo 15, Dios le había dado una oportunidad a Saúl y Saúl desaprovecha esa oportunidad y Dios le dice, bueno, mira, si tú hubieses obedecido, el Dios de las segundas oportunidades que vimos el otro día, pues yo hubiese confirmado tu reino para siempre, pero como has desobedecido, pues ya está. Y Saúl lo que esperaba es poder, digamos, manipular el resultado de los acontecimientos. Y aunque Dios había hablado, evidentemente, él pensaba, ¿no?, que podía cambiar los planes. Y una de las cosas que tiene que entender Samuel, el profeta, aprender la lección de cómo hay para escoger al nuevo rey. Si recordáis, en los capítulos primeros, del capítulo 8, 9, vimos que el pueblo quería un rey y que escogen a un rey por sus cualidades no externas, digamos, y por sus capacidades, etcétera. Y Dios dice que él no quería ser rey, pero se lo dio. Un salmo leímos que decía, pusieron reyes y yo no los escogí, o yo no los conocía. Y aquí en el capítulo 16 de 1 de Samuel son unas palabras muy famosas que recordáis seguro, ¿no? Cuando Saúl tiene que ir a ungir a David, Samuel tiene que ir a ungir a David, Saúl todavía es rey, y Dios le dice a Samuel, antes de que lo haga, versículo 7 del capítulo 16, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bien, ¿qué decir de esto? Dios tiene una ventaja con esto, muy evidente, y es que Dios conoce todos los corazones y nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros no conocemos muchas veces a las personas, ¿no? O creemos conocerlas, pero a veces no las conocemos. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires su parecer. Pero hay una cosa muy interesante en el versículo 12, después de que dice esto. En el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Qué es la descripción que hace de David? Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, claro, la pregunta que creo que a cualquiera le surge cuando está leyendo el texto es, ¿en qué quedamos? ¿Miramos su parecer o no? Porque Dios le dice a Samuel, Samuel, no mire su parecer. Sin embargo, el relato nos dice que llega David y hay una persona así, ¿no?
Bueno, a mí se me ocurre pensar que lo que está haciendo Dios primero es tal vez escoger a una persona de más presencia incluso que Saúl. Si ellos pueden escoger a una persona que para ellos es buena o no sé qué, Dios más, digamos, ¿no? Y hay un hombre aquí que es todavía mejor que Saúl, y más valiente y más fuerte, como vamos a ver. Y segundo, cuando somos nosotros los que escogemos, cuando somos nosotros los que ponemos, cuando nosotros somos nosotros los que enfatizamos nuestras cosas, eso no vale delante de Dios. Pero cuando tú pones algo a los pies de Dios, Dios también lo valora. Voy a poner un ejemplo. Cuando habla de la salvación, Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego, como sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y claro, tú dices, a ver, ¿cuentan o no cuentan las obras? Esa tiene la misma explicación. Las primeras obras son obras humanas, obras para intentar llegar a Dios, para intentar comprar, premiar, impresionar a Dios, y eso no vale para nada. Pero cuando esas obras están puestas a los pies del Señor, pues sí sirven, sí son buenas obras. Entonces, lo que nos enseña David es que una cualidad que nosotros tenemos, que tengamos, no necesariamente tiene por qué ser mala, puede ser buena. ¿Qué pasa? Pues Saúl le vimos muchas cualidades, pero él puso sus cualidades a su servicio y no al de Dios. Mientras que David lo vemos que es al revés. David comete errores, sí, pero David pone sus cualidades, sus dones, sus talentos a los pies del Señor. Y cuando Dios valora la vida de David, si nos fijamos, Dios no está valorando su capacidad externa, como aquí nos dice, sino que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que, ¿qué es lo primero que nos enseña aquí el texto, no? Que podamos valorar lo que tenemos y Dios nos da. Dios nos da talentos que tenemos para hacer cosas, Dios nos da dones espirituales para hacer cosas también, ¿no? Y hay que valorarlo eso, y hay que ponerlo en su justa medida, ponerlo a los pies del Señor y que Dios lo use, ¿no? Pero todos nosotros, todos los que estamos aquí tenemos capacidades, algunas buenas y algunas capacidades malas, pero tenemos capacidades, ¿no? Y el Señor puede usarnos así como somos, ¿no? O sea, no todo lo que ocurrió con Saúl tiene por qué ocurrir con el siguiente rey, que es David. E incluso en nuestra vida, no todo lo que ocurría hasta ahora tiene por qué seguir ocurriendo, ¿no? No tiene por qué seguir ocurriendo. Bien, ¿qué hacer cuando no hacer nada? Aquí vemos que Saúl, como digo, no acepta, intenta manipular los acontecimientos. Y recordáis la canción de La Barbacoa, ¿verdad?, de Jordi Dan. Antes, cuando había canción del verano. Ahora no se escucha, ¿no?, lo de canción del verano. Yo por lo menos no. Yo escucho la radio bastante y ya no dicen la canción del verano que suena en todos los sitios, ¿no? A nosotros nos pasa una cosa muy curiosa con Jonathan, que él tenía nuestro hijo tenía unos 3 años o 4, no me acuerdo ahora cuántos tenía la primera vez que fue a la escuela dominical. Y ese verano, la canción de moda, la canción del verano era La Bomba. ¿Recordáis de aquella? Del King África. Decía bomba, esto es bueno, la voy a cantar. Y él fue el primer día a la escuela dominical y las profesoras, claro, le preguntaron a él, Jonathan, ¿qué coro quieres que cantemos? Y él dijo, La Bomba. Bueno, siempre hay una canción del verano. ¿Cuál es la canción del verano aquí? Vamos al capítulo 18, versículo 6. Capítulo 18 de 1 Samuel, siempre versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, a Goliat, salieron todas las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Bueno, hasta aquí nada malo, ¿no? Vienen de conquistar y la gente sale a cantar al rey Saúl. Quiero que veáis cómo el autor, ¿no?, nos está preparando para lo que va a ocurrir, ¿no? Nos está llevando a través de una trama para llevarnos a un clima, ¿no? Y quiere que tú pienses, bueno, qué bien, ¿no? El pueblo recibe al rey y le va a cantar la canción del verano. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles
Perfecto. Pero aquí, ahí viene el problema. Pero David a sus 10.000. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le hace falta más que el reino. ¿Lo veis? No le hace falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con agrado no miró con buenos ojos a David. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, eso lo veremos también, y él desvariaba en medio de casa. David tocaba con su mano como todos los días, y Saúl tenía y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, lo esquivó 2 veces. Bueno, Saúl evidentemente está atormentado por los celos. Saúl no puede soportar que la gente diga que Saúl mató a 1.000 y David a 10.000. Lo están cantando posiblemente porque ya viene con la fama de lo que ocurrió con Goliat, ¿verdad? Entonces la gente, pues normal, David ha hecho algo impresionante, pues lo canta, ¿no? Y hasta aquí Saúl no tenía por qué tener ningún problema. La gente también está reconociéndole a él lo que él ha hecho, ¿no? Y a David lo que ha hecho. Pero él está atormentado por los celos. La pregunta es si el rey sentía celos porque estaba loco o estaba loco porque sentía celos. Porque está claro que Saúl empieza a desvariar en un montón de cosas. El rey no entendió que hay que permitir que Dios decida quién ocupe el trono. Y como veis, ¿no? Ya Samuel se lo había dicho. Mira, Dios va a poner a otro en tu lugar. Y dijimos el otro día, ¿no? Que tenía que haber dicho Saúl, pues mira, pues si Dios va a poner a otra persona, pues que la ponga, ya está. Yo he servido como rey un tiempo, pues me quito y que esté otra persona. Pero no, Saúl dice, bueno, solo le falta el reino. O sea, está claro que no está asumiendo lo que está pasando. Y Saúl hace lo que los insensatos hacen, pues tirar lanzas. O sea, tirar lanzas. Saúl se convirtió como una especie de francotirador. El francotirador. Y así es la vida, realmente. Hoy te aman, mañana te quieren matar. Pero, tranquilos, no siempre. Es decir, a todos nos ha pasado o todos hemos tenido esa actitud con alguien, ¿no? Hemos querido una persona y de repente ha ocurrido algo y ya no. O alguien que, tu compañero de trabajo, un amigo, un familiar incluso, ¿no? Siempre nos puede pasar. Y al principio Saúl valora a David, lo quiere, lo aprecia, pero empieza a tener celos de él y llega a querer matarlo. Una cosa seria, ¿no? Al principio, como digo, pero hay los celos. La envidia quemaba su corazón y las mujeres no ayudaron con su canción del verano, ¿no? Pero David no podía controlar lo que otros dijeran, lo que otros pensaran. David no podía controlar eso. Es decir, a veces hay situaciones con personas que nosotros no podemos controlar. Y eso es lo que le pasa a David, ¿no? David seguro que, pues me imagino a David en esa entrada en Israel que hicieron y las mujeres cantando así con la pandereta, la canción del verano. Saúl mató a 10.000 y David a sus 10.000 y David tal vez haciéndole gestos, quitándole la pandereta de la mano para que no siguieran cantando eso, pero no iban a parar, ¿no? Pero intentó matarlo 2 veces. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Dice allí, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mirad, Saúl habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Por cierto, decir que esto no solamente Saúl hizo esto. La historia de los reyes, sobre todo del norte en Israel, están plagados de estas cosas. Dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Sabemos que tenían una amistad muy buena ellos. Y Jonatán dio aviso a David diciéndole, mira, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta a la mañana.
y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y le haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. O sea, ¿qué le está diciendo Jonatán a Saúl? Mira, Saúl, lo que ha hecho David al final te ha beneficiado a ti como rey, porque David ha dado victoria sobre enemigos, sobre Goliat y otras cosas. Por tanto, tú como rey, que tienes el deber de cuidar al pueblo, de pastorear al pueblo, pues te ha hecho bien a ti, no te ha hecho nada mal a ti tampoco. Versículo 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Ahora, yo creo que Saúl lo decía convencido esto. Él lo dijo convencido. Lo escuchó a su hijo y dijo: tienes razón, Jonatán. Yo te prometo, o te juro, lo que sea, te prometo que no lo voy a matar. Yo entiendo, al ver el texto, ¿no? Entiendo que Saúl era sincero en ese momento. Y llamó Jonatán a David y lo declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Veis, no? Como antes. O sea, de repente David llega y Saúl se comporta como, bueno, pues qué bien, ¿no? Ahí está. Y después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Otra vez, David sale y lucha contra los enemigos y logra una gran victoria. ¿Qué crees que se le vino a la cabeza a Saúl? ¿No? ¿Qué se le vendría a la cabeza a Saúl? Pues van a sacar otro hit del verano, ¿no? Bien. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró clavar a David contra la pared, pero él se apartó delante de él, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Bueno, él que le entiende el argumento de su hijo, cree que no va a hacerle nada a David, él está convencido, pero cuando ve a él, pues los celos y la envidia y lo que sea, le vuelven a entrar y entonces intenta matarlo. Sí, eso toca la semana que... Sí, es claro, es un tema, tenemos que tocarlo aparte, y puede ser que entendamos algunas cosas también, sí. ¿Qué se hace cuando alguien te tira una lanza? Claro. Ahora, ¿qué sientes ganas de hacer? Devolvérsela, ¿no? O sea, ya está. Apartarte, desenclavarla y tirarla, ¿no? Eso es lo que a cualquier persona nos nace hacerlo, ¿no? En un primer momento. Después de todo, Saúl era el rey y podía hacerlo. ¿Qué podía hacer David? David era un chico, un joven, un chico prometedor, pero era un joven. Bueno, no, era un joven, pero no un niño, porque a veces cuando tratamos a David con Goliat, lo pintamos como si fuera un niño, y David se pone la armadura de Saúl para matar a David, para matar a Goliat. Lo que pasa es que al final no la quiso. Y de Saúl se dice que de hombros para arriba no era más alto que él nadie. O sea que David era un hombre alto. ¿Qué podía hacer el rey? ¿Qué podía hacer? Después de todo era el rey. ¿Qué podía hacer? Pero, ahora vamos, sí. Pero si tiramos lanzas, o sea, si hacemos al final lo que nos nace, ¿no? Tirarle pues, a nuestro jefe, a un compañero, a tu suegra, a tu suegra no, a varias cosas te nace, ¿no? ¿Qué pasa si tú tiras una lanza o si yo tiro lanzas? Dentro de un tiempo serás el francotirador número 1 del reino. ¿No? O sea, si al final yo me pongo a lanzar lanzas, pues al final voy a ser el francotirador. Pero acabarás loco y desquiciado. O sea, Saúl hace eso, y ¿cómo acaba? Loco y desquiciado por atacar a una persona así de esa manera, ¿no? David no lo hace, y David no acaba loco y desquiciado.
¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, si tú entras en una guerra así, esa guerra no tiene fin hasta que uno muera. Pero David hace lo que tenía que hacer. ¿Qué hace David? Algo distinto. David lo esquiva. Ahora, David tenía capacidad para matar a Saúl 4 veces. Porque cuando Goliat estaba ahí amenazando al pueblo de Dios, ni Saúl ni ninguno se atrevió a luchar contra Goliat. Y David sí. David era un hombre fuerte, era un hombre valiente, era un hombre diestro, y por tanto él podía, como se suele decir, no, agarrar la lanza y hacérsela comer a Saúl. Pero no quiso hacerlo, la esquivó. Y creo que es lo que mejor podemos hacer nosotros. O sea, esta historia también nos enseña, ¿no?, en nuestras relaciones personales, en donde sea, en el ámbito que sea, tenemos que aprender a esquivar las lanzas. ¿Qué pasa cuando uno no decide devolver el golpe? ¿Qué pasa cuando uno no decide? O sea, cuando a David le tiran la lanza y David decide esquivarla y no devolvérsela. A David nunca lo hirió una lanza. Perdón. Nunca lo hirió una lanza. ¿Por qué? Primero, no aprendió ese arte elegante, entre comillas. O sea, David no quiso aprender el arte de lanzar lanzas. Prefirió esquivarlas. Buena decisión, entendemos. David se apartó de los francotiradores. Si tú te juntas mucho con lanzadores de lanzas, ¿qué acabarás? ¿Qué crees que acabarás? Lanzándolas también, así es. Mantuvo la boca cerrada también. ¿Qué hacer cuando no se puede hacer nada? Nada. Y David no hace nada y lo vamos a seguir viendo. De esta manera, si no devolvemos los golpes, de esta manera nunca te tocará una lanza, aunque te atraviese en el corazón. Yo supongo que en el sentido de que a David le tuvo que doler, ¿no?, que su rey le tirara una lanza. En un momento de locura, sí, lo que quieras, pero le tiró una lanza. Y a David le tuvo que doler. Y aunque no le dio esa lanza física, pero le tuvo que romper el corazón, ¿no? Y eso lo decimos muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de lanzas, cuando hablamos de pedradas, cuando hablamos de todo esto, muchas veces el mayor daño que nos pueden hacer no es el daño físico, sino el dolor de ver una situación, de ver algo que nos pasa con alguien, ¿no? Es el dolor ese, ¿no? Ese duele más que si nos pegaran una pedrada muchas veces, ¿no? O sea, que no tomemos esto de las lanzas de forma literal, sino que nos sirva también para también nuestras relaciones personales. Mirad el capítulo 18, vamos al 18, versículo 12, vamos hacia atrás, 18, 12. Dice, ¿no?, arrojó, en el 11 ya lo leímos, y arrojó la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que seas hombre valiente y pelees en las batallas de Jehová. Y mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sin rencores, ¿eh? O sea, Saúl le dice a David, bueno, David, tranquilo, ¿no? Sin rencores, tú eres un hombre valeroso, así que vas a estar en la primera línea de batalla todo el santo día, no te vas a mover de ahí, tranquilo. Avergonzado por haber fallado tal vez esa lanza que le tiró a David, trató de poner a los filisteos donde lo mataran. Esa es su verdadera intención, el texto nos lo dice. Su verdadera intención era que lo llegaran a matar. A ver, si tú vas a una guerra un día tras otro, pues lo normal es que te puedan matar un día, ¿no? Así que me imagino a Saúl cuando pasaba en revista todos los días, cuando venía el correo electrónico de las bajas de Israel, pues estaría buscando
por la D, a ver si David era uno de los que habían muerto. Todos podemos tener personas así como Saúl, o todos podemos ser, ahora lo vamos a ver, Saúl en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, alguien oró diciendo, Señor, hazme cambiar lo que no puedo, ser sumiso en aquellas cosas que no puedo cambiar y tener la gracia para ver la diferencia, Pero el rey Narciso, que era Saúl, no estaba en eso. Y Saúl lo único que tenía en mente era quitarse en medio a David. Primero de Samuel narra años de persecución de David a manos de Saúl, ¿no? Saúl persiguió a David muchos años. Algunos hablan hasta 10 años, pero bueno, un tiempo, unos años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, esto lo tratamos el primer día así muy de paso, por qué Dios permite y por qué Dios nos cuenta aquí todos estos capítulos donde Saúl lo único que vemos es porquería y suciedad aquí, intenciones malas y decisiones feas y actos feos? ¿Por qué escribir esto? O sea, yo decía, ¿no? Mejor obviarlo, ¿no? Pero eso también tiene una lección para nosotros. Para que David, como dijimos el primer día, no fuera Saúl II. O sea, David se tuvo que enfrentar a Saúl con sus malas actitudes o eso para que David pudiera aprender a no ser como él, ¿no? Y yo creo que eso es una lección para nosotros también en la vida, ¿no? Habrá situaciones en la vida y personas con las que nos encontremos que sean como Saúl, mejores o peores incluso que Saúl, ¿no? Pero ¿por qué Dios te permite encontrarte con una persona así y relacionarte con una persona así, ¿no? Tal vez podemos recibirlo por ahí, para que nosotros no seamos como esas personas. No tenemos que ponernos a lanzar lanzas con ellos, ¿no? Sino decidir, yo no voy a hacer lo mismo que él o que ella, no me voy a poner a su altura. Y creo que eso es una buena lección para nosotros, en la vida espiritual y en la vida en cualquier cosa, en la universidad, en el trabajo, con los vecinos, cuando te encuentras con un vecino de estos que te dan ganas de tirarle una lanza, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te pones a su altura? A lo mejor Dios te lo está poniendo para que tú digas, yo no voy a ser como él. El típico vecino que te monta el escándalo en las reuniones de la comunidad, ¿no? Y tú ahí aguantando. Bueno, es así, o sea, al final creo que esa es una lección que podemos todos aprender, ¿no? Dios pone a esas personas para que no seamos como ellos. En cada corazón hay un poco de Saúl en nosotros. En cada corazón nuestro hay un poco de Saúl. Porque esas cosas que afloran en Saúl o han aflorado sin poder controlarlas a nosotros, o a veces hemos tenido la intención y a veces nos hemos frenado. Pero esas son cosas y actitudes de una persona y nosotros somos personas también. F. Meyer dice que Saúl es un comentarista, dice, Saúl habría sido feliz si hubiera pisoteado o apagado en un mar de oración la chispa de envidia. O sea, si Saúl, F. Meyer luego lo desarrolla y dice, si Saúl hubiese orado y buscado al Señor, tal vez ese impulso y esa envidia y esos celos que tenía los hubiera ahogado con la oración, ¿no? Y yo creo que es un buen consejo el que F. Meyer dice. Ante una situación que vivamos, la mejor manera de apagar, o sea, cuando un fuego parece que está ahí saliendo, la mejor manera es echarle agua, ¿no? Que se apague, ¿no? Y lo que puede apagar nuestro fuego que podemos tener en un momento dado es la oración. El hombre humilde, dice Meyer, está dispuesto a hacerse a un lado cuando alguien tiene más habilidad y capacidades. Saúl no. Saúl vemos que no. Bien, triste pero real. Él se volvió una víctima de sí mismo. Saúl al final se volvió una víctima de sí mismo. Y nunca mejor dicho, él acabó víctima de sí mismo. No solamente en su vida, sino físicamente también. Se llenó de orgullo y de celos, está claro, ¿no? Se lo vio cruel y maniático. Lo vamos a ver cuando él empieza a matar ahí a una serie de personas, pero luego consulta a una de ellas, en fin, ahí hay alguna y terminó suicidándose. O sea, es triste, ¿no? Terminó suicidándose, ¿no? Como no podía, tal vez, o como no quiso solucionar su vida y sus problemas, pues terminó suicidándose. Para que no nos convirtamos en Saúl II,
Dios mira al Saúl 2 que está en ti, y por supuesto yo, Antonio, soy el rey Saúl también. El pastor David habría llegado a ser el rey Saúl, pero Dios trata con David. Y al final vemos que David alguna cosa tuvo, pero logró frenar eso, ¿no? Bien, así que creo que la lección es esta, ¿no? ¿Qué hacer cuando no podemos hacer nada? Pues no hagamos nada, busquemos al Señor y permitamos también que esas situaciones con otras personas nos puedan enseñar a nosotros mismos a cómo actuar de una manera correcta. Recordáis lo de la cueva, ¿verdad? De David, en Engadi. Y yo digo, ¿cueva? ¿Cuál cueva? Vamos a verlo. Capítulo 24, versículos del 1 al 7. ¿Cuál cueva? Capítulo 24, versículos del 1 al 7. Dice allí, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí que David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl, con un par de días no le llegaban, perdón, tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, o sea, buscó a las fuerzas especiales, ¿no? Los geos. Fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Has visto por dónde se mete una cabra alguna vez montesa? Es increíble por dónde se mete, no llega nadie ahí, nadie, ni el mejor escalador. O sea, que removió Roma con Santiago para buscarlo. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl para cubrir sus pies. O sea, tenía sus necesidades fisiológicas, digamos, ¿no? Así que entró una cueva, sería un descampado ahí, estaba todos los 3.000 hombres, diría, bueno, pues voy a buscar aquí intimidad en el baño. Así que aquella cueva al final se convirtió en un baño, ¿no? Entró. Y David y sus hombres, ¿qué? Estaban sentados en los rincones de las cuevas. Qué casualidad, ¿no? Entonces los hombres de David le dijeron, David, ¿no te acuerdas el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere? Ya le está diciendo, David, mira, Dios te dijo, pues ahí está, ya, y además indefenso. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, o sea, de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que extienda yo su mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, inconsciente él, ¿verdad? Tranquilamente, aliviado, salió de la cueva, siguió su camino. David le perdona la vida 2 veces a Saúl. En dos distintas ocasiones pudo matarlo, pero no lo mató. Un guerrero como David, ¿por qué no lo mata? O sea, ¿por qué no matarlo? Si lleva escapando de él, Saúl lo va a matar. Ahora tiene la oportunidad de matarlo, ¿por qué no lo mata David? Eso es lo que sus hombres le dicen. O sea, ¿por qué no lo has matado? ¿Por qué no lo has matado? Nosotros estamos escapando, llevamos años escapando, pasándolo mal, porque este desgraciado nos está persiguiendo, y ahora que lo tenemos, que lo puedes matar, no lo matas. Y supongo que ellos le dirían, ¿has pensado en nosotros acaso? Él no aprendió, como dijimos antes, el arte de tirar lanzas. Y como digo, y sus compañeros de milicia. Ahora, él le dice, no, eso no lo vamos a hacer. Y la pregunta es, o la respuesta es, el que estaba en la cueva era Saúl, no David. El que estaba en la cueva era Saúl y no David. David estaba porque estaba escapando de Saúl, pero realmente, en el sentido no solamente físico también, sino también como persona, el que estaba en una cueva de verdad era Saúl. Y Saúl pensaba que el que se escondía en cuevas era David,
Pero el texto lo que te está diciendo también es que al final el que estaba en la cueva era él. ¿Por qué? Pues porque los celos y la envidia y todo esto al final es una cueva. No para el que yo siento ese sentimiento, sino para mí mismo. Y a veces yo mismo soy el que me mete en una cueva cuando siento algo como lo que es Saúl, ¿no? Y lo que el texto creo que nos dice es eso, ¿no? Que al final Saúl es el que está en la cueva. Saúl es el que está. Por eso digo, cueva, ¿cuál cueva? David entendía que el reino le pertenecía a Dios y no a él. David lo entendía. Por ejemplo, David cuando su hijo Absalón lo obliga a huir también de Jerusalén, o sea, lo persiguió Saúl, pero David lo persiguió su propio hijo, ¿eh? Todavía es peor. Y cuando él se va, sus compañeros le dicen, oye, ¿quieres que hagamos algo? ¿Lo matamos? ¿No? Y vimos que a David, a Saúl, no le importa ni su hijo ni sus dos hijas. Pero David dice, mira, no, yo me voy a ir, dice David. Y si Dios quiere que yo vuelva aquí a Jerusalén y adorar a Dios, Dios me traerá aquí. Le dicen, bueno, pues nos llevamos el arca, la presencia de Dios, que se quede Saúl ahí con quien sea. Nos llevamos el arca, Absalón con quien sea, nos llevamos el arca. Y David dice, no, devolved el arca a su sitio. Y es cuando David dice, porque si Dios quiere que yo vuelva, volveré aquí. Si Saúl va a caer, que Dios lo haga. Eso es lo que David está entendiendo. Si Dios ha dicho que va a quitar a Saúl por la locura y por la necedad, cuando dice locamente has hecho, David dice, no, que sea el Señor el que lo haga, yo no voy a hacerlo. No voy a tomarme la venganza por mi mano, ¿no? Como dice la frase, la venganza es dulce, ¿no? La venganza es dulce y ¿a quién no le nace a veces la venganza en el corazón, ¿no? A veces, todos, ¿no? Creo que, no sé si todos nos podemos a veces identificar con vengarnos de una situación, ¿no? Bueno, a veces lo podemos disfrazar con que voy a aclarar las cosas, ¿no? Pero a veces es realmente. Pero solo Dios levanta y solo Dios derriba. Eso es lo que David está entendiendo, ¿no? Que solo Dios levanta y solo Dios. Saúl no lo entendió. Saúl no entendió que si Dios le estaba diciendo esto, pues que él no lo entendió, como digo. Todos somos Goliat, pero también vivimos con nuestro Saúl. Todos tenemos, Goliat, pero también a veces vivimos con nuestro Saúl. Bien, para terminar, la vida de Saúl es una advertencia, entonces, es una advertencia del peligro de sustituir mi voluntad por la de Dios. Y Dios estaba diciendo, ¿no? Cuando tú no puedes hacer nada, no hagas nada. Cuando tú no puedes hacer nada, no hagas nada. Pero ¿qué hizo David? No hizo nada. Pero Saúl sí hizo algo. Saúl sí hizo. Mientras que Saúl usaba la corona sin Dios, Dios usaba a David sin corona. O sea, Saúl tiene la corona, pero no lo vemos ejercer como rey. Lo vemos ejerciendo de otra cosa muy distinta. Sí, era el rey, pero estaba ocupado en otra cosa. Sin embargo, David no tiene corona, pero está ocupado en lo que tiene que estar, ¿no? Y esto también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Cuando nos convertimos en francotiradores, digamos, o en lanzadores de lanza, o tenemos estas actitudes que Saúl, al final no estamos haciendo lo que debemos de hacer y estamos descuidando esas cosas. Sin embargo, David no. La intimidad con Dios siempre valdrá más que cualquier cargo o posición. O sea, lo que vemos en Saúl es que sí era el rey de Israel, pero ¿de qué le sirve? Porque no tiene intimidad con Dios, no busca a Dios en ningún momento. Sin embargo, David lo vemos que es un prófugo de la justicia, ¿no? Es un prófugo de la justicia, está escapando, y lo vemos en los libros de Samuel, en varios relatos, orando y buscando al Señor, diciendo, Señor, hago esto, Señor, persigo a estos, Señor, ataco a estos, Señor, hago esto. David no era rey, no tenía esa posición de rey, pero tenía intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios siempre en nuestra vida valdrá más. San Agustín de Hipona dijo, el carácter no se mide por lo que se hace o conoce, sino por lo que amas. El carácter no se mide por lo que hago o conozco, sino por lo que amo. Y al final, ¿Saúl qué amaba? A él. Se amaba a sí mismo y amaba su reino. Pero David no. Y David, para empezar y para terminar, fue un hombre que
fue un muchacho conforme al corazón de Dios. ¿Se equivocó David? Por supuesto. Pues como todo el mundo se puede equivocar. ¿Metió la pata David hasta...? Sí, y lo pagó sus consecuencias con su familia, con sus hijos, con muchas cosas, ¿no? Con Absalón mismo. Pero bueno, pero eso es otra historia. Pero fue un hombre, al final la valoración de Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la valoración de David, de Saúl, es un prevaricador. Un prevaricador. Prevaricar es cuando tú usas algo para un uso que no es indebido. Y Saúl tenía que usar la vida que Dios le dio para ser el rey de Israel y servir a Dios, no para perseguir. O sea, para perseguir a los enemigos de Dios, no a David. No a David. Y a veces, ¿qué podemos hacer cuando no podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no podemos hacer nada? Pues nada. Mejor no hagamos nada, confiemos en el Señor. Bueno, ahí habría muchas lecciones que ya vosotros las sabéis. Termino con esta frase. Vincit qui se vincit. Los que estudiaron latín, no. Significa, el que se vence a sí mismo es el vencedor. El que se vence a sí mismo es el vencedor. Y Saúl no fue un vencedor porque no se venció a sí mismo. No venció sus propios defectos, sus propios pecados, sus propias inclinaciones. Y nosotros aprendemos de Saúl esto. Si somos capaces de vencernos a nosotros mismos, seremos vencedores. Independientemente de lo que nos rodee, independientemente de las circunstancias, de los problemas, de las necesidades, de la salud, de tantos enemigos tenemos, ¿no? Tantas cosas que hay en la vida que vienen, ¿no? Que vienen a atacarnos, situaciones. Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 6, incluso nosotros tenemos huestes espirituales, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero si yo soy capaz de vencerme a mí mismo, realmente soy vencedor, ¿no? Proverbios dice que el hombre fuerte es el que no el que vence una ciudad, sino el que se vence a sí mismo, dice Proverbios, ¿no? Así que el Señor nos ayude a confiar en Él. Y hay veces en la vida que sí podemos hacer y Dios nos da soluciones, pero hay veces que hay que esperar a que el Señor haga. Porque cuando las cosas se complican, si yo intento hacer algo, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que Saúl. Saúl intentó hacer algo, supongo que él tendría sus buenos motivos, pero ¿cómo acabó? Mal, ¿no? Acabó mal en sí mismo. Y confiemos en el Señor ante las circunstancias que todos tenemos, ¿no? Y hemos tenido, tenemos y tendremos circunstancias que no podemos controlar, que no podemos hacer nada. Pues es mejor esperar en el Señor. No hacer nada, esperar en el Señor, porque cuando hacemos nosotros, pues posiblemente ahí en algunas cosas acertaremos, pero en otras pues nos equivocaremos y pagaremos el precio. Así que el que se vence a sí mismo es el vencedor. Señor, te damos gracias en esta mañana por